Que el Señor bendiga el día y la semana de todos los que nos escuchan hoy. De verdad qué gusto que nos acompañen en una nueva inversión profunda. Sí, bienvenidos a todos. Porque fíjate que hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, a la mente moderna le incomoda un poco. Diría que bastante. Exacto, bastante. Vamos a explorar ese momento exacto donde la devoción espiritual se cruza con un libro de contabilidad. O sea, normalmente cuando pensamos en la fe, la imaginamos como algo totalmente invisible, ¿no? Claro, algo etéreo, como la esperanza o el amor. Ajá, cosas que asumimos que no se pueden poner en una balanza, no se miden en gramos y definitivamente no se les puede poner una etiqueta de precio. Mantenemos, digamos, una pared mental muy gruesa entre el espíritu y la billetera. Es una visión muy platónica, muy romántica de la religión, y es exactamente el paradigma con el que casi todos operamos hoy en día. Pensamos que lo sagrado no debe tocar lo material, porque si lo hace, pues parece corromperse. Exacto, pero luego, abres textos antiguos y esa pared mental se derrumba por completo. De repente resulta que la fe tiene recibos, las promesas tienen tasas de interés. Totalmente. Hoy tenemos sobre la mesa notas fascinantes de dos fuentes principales, la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAA. Y nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 27 de Levítico. Es el último capítulo de ese libro. Así es. Y claro, no estamos aquí simplemente para leer una reliquia histórica y ya. Nuestra misión hoy es entender esta economía de la fe en el antiguo Israel. Este texto es, en esencia, un manual de tasación para lo divino. Y para darle un poco de contexto a quienes conocen el libro de Levítico, casi todo el libro se la pasa detallando rituales. Habla de leyes de pureza, sacrificios de sangre, todo eso. Sí, temas muy ceremoniales. Exacto. Y de pronto llegas a este último capítulo y parece un apéndice escrito por un contador. Detalla las reglas para hacer votos voluntarios, cómo dedicar personas, animales, propiedades y cierra con el sistema de los diezmos. Es una intersección increíble donde la teología pura choca de frente con la contabilidad y la justicia social de la época. ¡Qué locura! O sea, no busca teorizar sobre Dios, busca sostener físicamente un santuario en medio del desierto. Totalmente, un enfoque súper pragmático. Bueno, vamos a desempacar esto, porque esa necesidad física del santuario explica la primera parte de nuestras fuentes. Y la verdad a simple vista es chocante. Las notas detallan cómo funcionaban los votos humanos. Digamos que alguien, en un momento de inmensa gratitud o de crisis, prometía entregar su vida, o la vida de su hijo, al servicio del santuario. Ajá. El texto responde creando una matriz de precios, literales, en plata, para rescatar a esa persona. Y en lugar de leer cada número aburrido, la síntesis que hacen las fuentes es que estos precios se basaban estrictamente en la edad y el género. Sí. Ahí es donde la cosa se pone tensa para el lector moderno. Claro, el valor más alto, según la versión Holman, y bueno, la NAA lo traduce a gramos para entenderlo mejor, era para un hombre de entre 20 y 60 años, 50 ciclos o 600 gramos de plata. Que eran muchísimo dinero. Una fortuna. Y luego, las mujeres en ese mismo rango de edad valían un poco menos, 30 ciclos o 360 gramos. Y el valor iba disminuyendo para los adolescentes, los niños pequeños, los bebés de 1 mes a 5 años valían 5 ciclos, e incluso los ancianos de más de 60 años tenían otra tarifa. 15 ciclos para hombres, 10 para mujeres. Y la reacción inmediata de cualquier persona que lee eso hoy es de horror moral. Totalmente, porque la objeción salta a la vista. O sea, el texto sagrado está sugiriendo que el alma de un hombre joven vale más ante los ojos de la divinidad que el alma de una anciana o de una niña. Suena fatal. Suena a que le están poniendo un precio de mercado a la dignidad humana. Y lo fascinante aquí es cómo las notas de estudio hacen una aclaración vital para no malinterpretar esto. Esta tabla no tiene absolutamente nada que ver con el valor espiritual o intrínseco del ser humano. No es una tasación del alma. Para nada. No es una tasación del alma. Es, para decirlo en términos modernos, una tabla actuarial de capacidad laboral. La mecánica del voto era súper pragmática. Si tú hacías un voto de servir en el templo, pero no pertenecías a la tribu de Leví. Que eran los únicos autorizados para el servicio, ¿verdad? Exacto.
La ley te prohibía estrictamente hacer el trabajo físico o sacerdotal en el tabernáculo. O sea, yo tenía toda la buena intención de ir a barrer el templo, pero legalmente no podía ni cruzar la puerta. Así es. Las fuentes mencionan excepciones rarísimas, como el caso de Ana entregando al pequeño Samuel. Pero para el ciudadano promedio, el servicio físico era simplemente imposible. Entonces la persona era liberada de ese voto pagando el equivalente a lo que hubiera sido su fuerza laboral. Ah, entiendo. Y el sistema usaba la realidad económica de su época. Un hombre joven en su pico de fuerza agrícola obviamente generaba más ingresos o trabajo duro que un anciano o un niño. Los 50 ciclos representaban el precio habitual de un esclavo o de un trabajador a largo plazo en esa región. Claro, el dinero iba directo a financiar el santuario. O sea, era pragmatismo puro para transformar una intención espiritual en un recurso tangible. Exactamente. Es fascinante porque esto obliga a la persona a respaldar su emoción religiosa con un compromiso real, un compromiso financiero. Pero a ver, me surge un problema evidente. 50 ciclos o 600 gramos de plata era una cantidad impensable para un campesino común. Inalcanzable para la mayoría. Entonces, ¿qué pasaba si un agricultor, en medio de un fervor religioso en un culto, hacía este voto y el lunes por la mañana se daba cuenta de que no tenía esa plata ni vendiendo su ropa? ¿Quedaba endeudado de por vida con el templo? Ahí el texto introduce una provisión hermosísima. Las notas de estudio la destacan bastante, y es fundamental para entender la justicia de este sistema. Podríamos llamarla la cláusula de gracia o cláusula de pobreza. A ver, cuéntame de eso. Si alguien no podía pagar la tarifa oficial estandarizada en esa tabla, no se le enviaba una prisión de deudores ni se anulaba su promesa. La persona iba y se presentaba ante el sacerdote. Ajá. Y el sacerdote hacía una evaluación personalizada de sus finanzas reales. Se le fijaba un precio que la persona sí pudiera pagar, basado en su capacidad real. Sin llevar a su familia a la ruina. Exacto. El sistema priorizaba siempre la intención sincera del voto por encima de la rigidez de la tabla financiera. Wow, eso cambia por completo el tono del texto. Muestra que el objetivo final no era la extorsión del creyente, protegía la dignidad del devoto más pobre. Le permitía participar en esa economía de la fe, sí. Ahora, la capacidad laboral humana es una cosa, pero la economía de una sociedad antigua dependía de mucho más que solo manos trabajando. Si el templo ya tenía este sistema para las personas, ¿qué pasaba cuando la gente pasaba de ofrecerse a sí misma a ofrecer sus posesiones cotidianas? Los bienes muebles. Exacto, animales, casas, porque aquí las fuentes detallan reglas donde la flexibilidad que vimos con las personas desaparece. Se vuelve mucho más estricto. Muchísimo más estricto. Y tiene sentido, porque aquí entra en juego el control de impulsos. Con las posesiones, el texto hace una gran diferencia. Si prometías un animal puro, digamos una oveja apta para el sacrificio en el altar, el trato se cerraba instantáneamente. No había vuelta atrás. 0. El animal pasaba a ser del santuario en ese segundo. Pero la dinámica cambiaba si dedicabas una casa o un animal impuro. Un animal impuro sería como un burro, un camello, cosas que no se pueden sacrificar, ¿no? Exacto, animales de carga. En ese caso, el sacerdote actuaba literalmente como un tasador. Le ponía un precio de mercado a la casa o al burro. Pero lo que me parece una genialidad es la regla para el rescate. Las notas de la Biblia Holman y la NASA indican que si el dueño original se arrepentía, o si de repente necesitaba recuperar su casa o su animal de carga, tenía permitido rescatarlo. Podía comprarlo de vuelta. Sí, pero tenía que pagar el valor tasado por el sacerdote más una quinta parte, un 20% adicional. Es una penalización económica pura y dura. Es un recargo fuerte. Totalmente. Yo hacía la analogía de que es el equivalente antiguo a pagar una tarifa de cancelación cuando rompes un contrato de celular o ese famoso recargo por reposición en una tienda cuando devuelves algo abierto. Te dicen, claro, devuélvelo, pero te cuesta un porcentaje. Es una barrera de fricción. Esa es la palabra perfecta. Fricción. Obligaba a la gente a pensar en frío antes de prometer algo, para evitar que usaran a la divinidad para figurar socialmente y luego en privado dijeran, oye, devuélveme mi casa. Exacto. ¿Quieres presumir? Te cuesta un 20%. Y fíjate que las notas de estudio explican otra regla, la de los animales puros, que es implacable. La regla de no intercambios. Esa es fascinante. Explícala.
Bueno, las fuentes dicen que si alguien consagraba una oveja excelente y días después pensaba, mejor me quedo con esta oveja que da súper buena lana y le entrego al templo esta otra que está media flaca, Intentaban regatear con el templo. y trataban de hacer el cambiazo, pues la ley caía con todo su peso. El castigo no era simplemente anular el cambio. La ley establecía que si el dueño intentaba hacer ese intercambio fraudulento, ya fuera de bueno por malo o de malo por bueno, ambos animales pasaban automáticamente a ser propiedad del santuario. ¿Qué medida tan estricta? Perdías los dos. Es como si el templo te dijera, trataste de estafarme, me quedo con ambos. Una medida antifraude draconiana, pero que prevenía el engaño y enseñaba a toda la comunidad la seriedad de hacerle una promesa a lo divino. Claro, no se podía tratar a la deidad como un mercader callejero. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cosas que se pueden mover, ¿verdad? Un burro te lo llevas, de una casa te mudas. Pero en ese mundo antiguo rural, el recurso más vital y permanente era la tierra, los bienes raíces. Y aquí es donde las matemáticas del texto se vuelven un rompecabezas súper complejo. Aquí entra el reloj del jubileo. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la tasación de la tierra no se basaba en metros cuadrados, sino en la semilla necesaria para sembrarla. Las notas dicen que un gómer de semilla de cebada, unos 100 kilos, equivalía a 50 ciclos de plata, o los 600 gramos. Ajá. Pero el precio no era estático, fluctuaba dependiendo del famoso año del jubileo, o sea, un reloj de cuenta regresiva. ¿Cómo funcionaba eso exactamente para las tierras? Si conectamos esto con el panorama general de Levítico, el año del jubileo era una institución económica radical. Ocurría cada 50 años y era un reinicio socioeconómico masivo. Las deudas se perdonaban y la tierra volvía a sus dueños originales. Todo regresaba a como empezó. Exacto. Entonces, si alguien decidía consagrar su campo familiar al templo, el sacerdote calculaba el valor multiplicando esa tarifa de la cebada por los años que faltaban para el jubileo. O sea, si faltaban 40 años pagabas muchísimo, si faltaban 2 pagabas poco. Correcto. El santuario en realidad no estaba comprando la tierra, estaba comprando las cosechas futuras hasta el año 50. Pero a ver, si yo sé que el jubileo resetea todo, pues yo voy, consagro mi tierra en el año 49, quedo como el tipo más devoto de mi comunidad, me cuesta casi nada, y al año siguiente el jubileo me devuelve mi tierra automáticamente. ¿Se podía hacer esa trampa? No, el texto se anticipa eso de una manera magistral. Y las Biblias de estudio, tanto la NAA como la Holman, aclaran este detalle crucial sobre la tierra heredada. Si consagrabas tu tierra familiar, podías rescatarla pagando el precio más el 20% de recargo. El recargo de siempre. Sí, pero si no la rescatabas antes del jubileo o si en ese tiempo el campo se vendía a otro, la penalidad era devastadora. En el jubileo, esa tierra no regresaba a ti. La perdías por completo. Pasaba a ser propiedad perpetua de los sacerdotes. Tu familia perdía su patrimonio para siempre. ¡Wow! Eso definitivamente frenaría a cualquiera de andar consagrando tierras a la ligera. Pero las fuentes hacen una distinción muy marcada entre esta tierra heredada y la tierra que alguien compró en el mercado, ¿verdad? Sí, y es una distinción bellísima porque previene monopolios. Si consagrabas una tierra comprada, o sea que no era de tus ancestros, pagabas el valor de las cosechas. Pero en el jubileo esa tierra tenía que volver obligatoriamente a la familia original que la vendió. No se la podía quedar el templo. Jamás. Esto protegía el patrimonio de las familias a largo plazo y evitaba que el propio santuario acumulara inmensos latifundios. Es una ley antimonopolio milenaria. Brillante. Equilibra el sustento del templo con la justicia social. Totalmente. Sin embargo, por mucho que hablemos de equidad y de recargos del 20% y todo esto, el texto da un giro muy brusco. Llegamos a una sección donde el dinero deja de importar. Lo irredimible. Cosas que no puedes rescatar ni comprar. Primero, los primogénitos. Las notas dicen que no puedes dedicar un primogénito mediante un voto especial. ¿Por qué? Porque por jurisdicción legal divina, todo primogénito ya le pertenece al Señor desde el Éxodo. Las notas lo dejan clarísimo. No puedes regalarle a Dios algo que ya es de Él por ley. Sería como intentar regalarle al banco la casa que ya te embargaron. Exacto. Los animales puros primogénitos se sacrificaban. Los impuros se rescataban por necesidad, pero no servían para un voto extra. Tiene toda la lógica. Pero la segunda categoría de lo irredimible es mucho más severa. El anátema, o jerem en hebreo.
las cosas consagradas por completo a la destrucción. Sí, el tono se vuelve muy oscuro ahí. Las fuentes explican que cualquier cosa bajo anátema es santísima. No se vende, no se rescata. Y si es una persona bajo anátema, debe morir. Esto choca muchísimo con la cláusula de gracia para los pobres que vimos al principio, ¿no? Esto plantea una pregunta importante sobre la severidad de lo sagrado, la dualidad de la religión antigua. Tienes la misericordia que protege al pobre, pero el anátema representa la santidad inquebrantable, un fuego consumidor. Las notas de estudio proveen un contexto clave. Esto no era para alguien que hacía una promesa exagerada sin pensar. No era un accidente. No. El anátema pertenecía irreversiblemente al Señor y se aplicaba en situaciones extremas, como a los cananeos en la guerra para erradicar la idolatría, o a blasfemos dentro de Israel. Una vez que algo entraba ahí, dejaba la economía humana. No se negociaba con plata. Y la Biblia Holman traza una línea directa desde esto hasta el Nuevo Testamento. La historia de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. Ellos vendieron una propiedad, se guardaron parte del dinero, pero le dijeron a la iglesia que entregaban todo, y ambos cayeron muertos al instante. Sí, un episodio fuertísimo. La nota sugiere que, al mentir sobre algo consagrado totalmente, violaron este principio del anatema. Es un recordatorio de que jugar con la contabilidad de lo sagrado no era un error administrativo, era cruzar una línea letal. Demuestra que, aunque había flexibilidad, la consagración absoluta exigía una reverencia total. Bueno, y después de esa nota tan sombría, el capítulo cierra cambiando el enfoque de las promesas voluntarias a la obligación regular de toda la nación. El diezmo, el famoso 10%. Aquí pasamos de lo voluntario al deber ineludible. Exacto, el 10% de los productos de la tierra y de los rebaños. Y el texto da una imagen supervisual de cómo se diezmaba el ganado. Dice que hacían pasar a los animales por debajo de la vara del pastor y cada 10º animal era consagrado. Es decir, era pura aleatoriedad. El azar total. No importaba si el animal estaba enfermo o si era el mejor del rebaño. El que pasaba de 10º era de Dios. Y de nuevo, prohibido intercambiarlo. Si era ciego, se iba ciego. Si era perfecto, también. Esa aleatoriedad bajo la vara aseguraba una muestra estadística real del rebaño. Y las notas de las fuentes nos dan un contexto histórico muy valioso aquí. El diezmo no fue un invento que empezó en el Sinaí con Levítico. Viene de mucho antes, ¿verdad? Siglos antes. La primera mención bíblica es de Abraham dándole el diezmo a Melquisedec en Génesis. Ah, claro. Era una práctica antigua del Medio Oriente. Fue vital para el funcionamiento diario del templo porque garantizaba que los sacerdotes, que no tenían tierras, pudieran comer. Pero dependía de que la gente cumpliera. Y las notas revelan que esto fue un desastre a lo largo de la historia. Sí. Las fuentes señalan que fue ignorado muchas veces. Nehemías tuvo que restaurar el sistema a la fuerza porque los levitas estaban muriendo de hambre. Y el profeta Malaquías llega a acusar a la nación entera de robarle a Dios por retener el diezmo. O sea, nos muestra la fragilidad humana ante estas obligaciones. La tensión eterna entre la fe y el bolsillo. Exacto. ¿Y entonces qué significa todo esto? Hemos visto tasas por edades, recargos del 20%, el jubileo, el anátema, el diezmo aleatorio. Si miramos todas estas notas de la Biblia Holman y la NAA en conjunto, ¿qué radiografía nos queda de esta economía de la fe? Nos muestra a una sociedad intentando estructurar lo sagrado en su vida diaria de una forma muy real. Unía la devoción espiritual más elevada con la realidad económica de la supervivencia. Estaba diseñado para asegurar el sustento del santuario, sí, pero también protegía a los pobres de las ruinas por promesas impulsivas y evitaba que el propio clero monopolizara las tierras. Es la fe convertida en una acción contable y auditable. Exactamente. Y creo que eso nos deja con una reflexión final muy provocadora para quienes nos escuchan. En nuestro mundo moderno ya no existe un año del jubileo que nos perdone las deudas del banco. No hay sacerdotes tasando nuestras casas o nuestros autos con tarifas estándar en gramos de plata. Hemos interiorizado tanto la fe que a veces es completamente invisible. Entonces, ¿cómo cuantificamos hoy nuestro nivel de devoción a nuestras creencias y valores morales, sin que se convierta simplemente en una transacción comercial? Eso es la gran pregunta. Si un auditor revisara nuestro libro de contabilidad personal, ¿encontraría pruebas tangibles de lo que decimos creer?
Es un espejo incómodo pero fascinante que nos regala Levítico. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Que Dios bendiga a todos los oyentes.